Saludos mis amigos, hermanos y hermanas, aquí ya con malleta en mano para comenzar los trabajos del Tribunal Cristiano. Hoy una edición especial porque en Puerto Rico se está llevando a cabo la sesión legislativa, el último día para considerar medidas hasta las 12 de la noche, y tanto en Cámara y Senado. Y ya mismito estará con nosotros el sacerdote y abogado Carlos Pérez Toro, coanfitrión nuestro en el programa. Pero tenemos que avanzar porque ahora mismo la sesión del Senado está a todo rigor y hemos podido sacar un ratito a la senadora Keren Riquelme Cabrera, que de hecho está si no me equivoco, en el Salón de las Mujeres Ilustres, y ella es una mujer ilustre. Senadora, saludos. Saludos a todos los amigos televidentes, saludos a usted también, al padre Carlos que entrará ya mismo. Sí, precisamente en la parte de atrás está el hemiciclo. He salido unos minutos para poder atenderlo. Estamos en plena sesión del último día para radicar, para que se aprueben, no para radicar, sino para que se aprueben medidas. Y aquí estamos en plena sesión, pero quise salir un momento para compartir con ustedes, contestar cualquier duda. ¿Tiene idea hasta qué hora va a durar esa sesión de hoy? Bueno, tradicionalmente dura hasta la medianoche, así que vamos a ver hasta qué hora vamos a estar aquí. Hasta el momento estamos atendimos al principio de la sesión el cuarto calendario que se quedó de ayer, que salimos casi las 11 de la noche, y hoy comenzamos con el primer calendario de hoy. Aparentemente son 3 calendarios, así que para los amigos que quizás cuando hablo de calendario, este primer calendario tiene como quizás 20 y tanto de medidas. Cada medida se discute, se le traen enmiendas, cada senador puede tomar un turno de la medida, que son unos 15 minutos que se le da a cada senador, así que se pueden imaginar cuán larga puede ser una sesión y por qué. Tengo entendido que una medida suya también se está viendo en el día de hoy y que está muy probable que se pueda aprobar. Sí, es así, es el proyecto del Senado 167, ya pasó a consideración en sala para las enmiendas, ya tomé un turno a favor, y este proyecto de lo que habla es de uniformar las órdenes de protección cuando hay una víctima de violencia sexual y esta víctima pide una orden de protección. No está protegida de la misma manera que una víctima que pide una orden de protección bajo la ley 54 o bajo otras órdenes de protección existentes. Así que lo que estamos tratando es de uniformar las órdenes de protección para que cuando haya un victimario que violente las condiciones de esta orden de protección a favor de la víctima, pues pueda tener un delito grave y no un delito menos grave. Y esto puede... En cualquier caso, no tan solamente de violencia doméstica, puede ser maltrato, puede ser acecho, puede ser cualquier cosa, una violación, cualquier cosa. Bueno, en este caso estamos enmendando la ley 148, que es la ley de la protección a las víctimas de violencia sexual. Y en este caso hay otro proyecto que es también el de uniformar las órdenes de protección a las víctimas de acecho, pero ese no se está viendo hoy, el que se está viendo víctimas de violencia sexual, que puede incluir agresiones sexuales, exposiciones obscenas, pornografía infantil, entre muchas otras. Lo que queremos es que las víctimas tengan la misma protección, no importa el delito. Y qué bien. Para ayudar. Muy importante, ¿verdad? Que la gente piensa que está todo protegido igual y no es así. No. Y usted está llevándose a cabo. ¿Alguna otra medida controvertible que se esté viendo, que se vaya a ver? Hasta el momento, lo primero que se estuvo discutiendo en el día de hoy fue la reforma laboral que viene de Cámara. Finalmente no sabemos cómo va a ser la votación en el Pleno. Entendemos que debe de ser aprobado. ¿Y ya ese tiene el número de cuánto sería el salario mínimo? Bueno, no, la de salario mínimo es otra. Es otra. Sí, es otra, que aquí cuando pasaron las enmiendas en sala, el salario mínimo quedó en $9. Así que... no te rías, ese es el padre Carlos, no te rías. Saluda, padre. Hola. Mi querida senadora, qué alegría poder tenerla en el programa y poder tener este conversatorio tan importante de nuestro país. Qué alegría tenerla, senadora. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Y estábamos precisamente, ¿verdad?, discutiendo. Estamos en plena sesión y estábamos discutiendo los proyectos que se están
aprobando o que se están discutiendo para finalmente votar sobre ello. Padre, hay un proyecto de la senadora muy interesante que se está viendo hoy y va a ser aprobado, bueno, hasta ahora se entiende que va a ser aprobado para que las penas por agresión sexual o violación sea igualada, o sea, que se considere un delito grave y se le dé la orden de protección de esa manera. Muy bien. Sí. Yo creo que eso es bien importante porque ese es uno de los problemas sociales que ha afectado a instituciones venerables como las instituciones eclesiales. Así que todo lo que se haga, qué bueno, senadora, que ha podido hacer ese proyecto y que eso sin duda va a contribuir a una respuesta eficaz y justa a estos temas tan graves como son, ¿verdad?, el abuso de menores, etcétera. Qué bueno. Sí, precisamente. Y senadora, ¿no sabe en qué quedó la medida del 103 que se estuvo discutiendo, que usted presentó enmienda y otras personas más y luego se dejó en asuntos por terminar o asuntos pendientes? ¿De esa no tiene noticia? No, ahora mismo no está en calendario. Si se va a bajar por descarga, pues desconozco. Lo que sí tengo entendido es que no sabemos hasta cuándo la Cámara va a estar trabajando, así que estamos tratando de aprobar al menos todo lo que esté en calendario, pero esa medida no está en calendario. Lo que yo he escuchado es que aparentemente Cámara está bastante adelantada en el proceso y se está quedando sin el calendario en ese sentido y es muy probable que no vaya a verse más adelante, sino que ya como a las 5 de la tarde pueda recesar los trabajos. Eso es lo que se ha oído. Si eso es así, pues se va a quedar muchas medidas sin atender. Será más que el primer calendario del Senado el que ellos van a ver allá. Sí, eso es así. Así que no sabemos a ciencia cierta, pueden bajar medidas por descargue, pero el calendario está bien cargado y no sabemos qué va a bajar por descargue, o si baja y se aprueba acá en Senado, pues no sabemos si va a dar el tiempo a que cruce a Cámara, como decimos nosotros. Carlos, Senadora, si tiene alguna pregunta para la senadora, pues ya tiene que regresar. Las enmiendas que usted presentó al 103, que son enmiendas excelentes, que responden a las inquietudes del sector creyente y que además responden también a la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Fulton versus City of Philadelphia. Sus enmiendas son excelentes porque de alguna manera están intentando precisamente, no dan excepciones, sino que intentan resolver conflictos donde la libertad religiosa sea respetada como un valor social en la que se busca acomodo razonable. ¿Usted nos puede decir un poquito más sobre las enmiendas a ese proyecto, verdad, esa inquietud de parte de un senador del PNP, que es una inquietud sin duda de sectores del país, verdad, de enmendar la ley, verdad, de derechos civiles de 1943, que es la ley de los derechos civiles, en la protección de derechos que después aparecen también en el texto constitucional y un poco responder a las inquietudes de ciertos sectores. ¿Qué usted nos puede decir sobre ese proyecto? Sí, bueno, en cuanto a las enmiendas, yo lo que estoy tratando, ¿verdad?, cuando se apruebe este proyecto, es que si vamos a hablar de derechos, sabemos que existen unos derechos fundamentales y sabemos que muchas veces cuando se llega a los tribunales podemos asumir que estos derechos fundamentales se respetan, pero no necesariamente es así. Esto lo hemos visto cuando en nuestra Constitución habla acerca de la libertad religiosa, de la libertad de culto, pero muchas veces han llegado casos a los tribunales donde estos derechos fundamentales se han visto en jaque. Y precisamente por eso es que tenemos que ser redundantes en las leyes que se están aprobando y más a la vista del caso de Fulton versus City of Philadelphia, el cual bajó una decisión unánime este jueves pasado en el caso del Tribunal Supremo Federal. Baja esta decisión unánime, así que una de las recomendaciones que hace el Tribunal Supremo Federal es que se revisite todas las leyes aprobadas o los proyectos de ley que están por aprobarse sean a la luz de esta decisión unánime del Tribunal Supremo Federal. Por lo tanto, una de las cosas que, aunque está en la Constitución y aunque sabemos que es un derecho fundamental, que es la libertad religiosa, la libertad de culto, podría haberse afectado cuando podemos no darle el valor que esto merece. Así que mis enmiendas son sencillas, es que cuando haya
un encuentro, ¿verdad? Y ahora voy a hablar en arroz y habichuela. Cuando un derecho se encuentre con el otro, ¿cuál derecho es más importante que el otro? ¿Verdad? Porque una persona puede tener un derecho que se le respete, pero yo también tengo derechos. ¿Cuál derecho es más importante que otro? Y esto se llama jerarquizar. Jerarquizar es que un derecho fundamental siempre va a ir por encima de cualquier otro derecho, y esto no quiere decir que las otras personas no tengan derechos. Sí tienen derechos, y de hecho es una ley que ya es existente, que es la Ley de Derechos Civiles. Y esta ley fue novela en Puerto Rico porque se aprueba antes de la Constitución, se aprueba antes de la Carta de Derechos, inclusive de la ONU. Pero entonces tenemos que ir al derecho fundamental. Mis enmiendas lo que dicen es, cuando hay un conflicto de derechos encontrados, pues entonces el derecho fundamental de la libertad religiosa debe ser el que impere, el que vaya siempre por encima en las decisiones de, ya sea de un tribunal de justicia o de agencias gubernamentales, porque tenemos que saber que cuando ocurren estos choques, el primer auxilio que nosotros tenemos es una agencia gubernamental que muchas veces se va a ella, y hay unos jueces que trabajan, ¿verdad? No son jueces de justicia del tribunal, pero sí son unos jueces que toman unas decisiones. Así que ese es el primer auxilio que podría tener una persona en su lugar de empleo. Así que lo que estoy diciendo es, cuando haya ese conflicto entre derechos, vamos entonces a darle esa importancia y ese espacio a los derechos fundamentales, en este caso el derecho de la libertad religiosa. Bueno, pues agradezco a la senadora su intervención y todo lo que está pasando. Yo estoy recibiendo por acá también información de lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Nada, más adelante, si hay tiempo, en el otro programa que tenemos en la noche, en WKQ, pues también estaremos compartiendo con usted. Gracias, váyase allá a votar, que no vaya a ser que digan de momento Cine 10 ahí. Hoy no dicen Cine 10, eso es el 30. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y siempre un placer estar con ustedes. Gracias, muy amable, bendiciones. Bueno, era la senadora Keren Riquelme. Padre, estamos transmitiendo lo que está pasando en el momento. La gente que vea el programa más en este horario de la tarde y luego en el canal de televisión, pues sepan que estamos informando las cosas que están ocurriendo. Antes de que tú nos hables de las decisiones del Tribunal Supremo, pues en Cámara están ocurriendo también varias cosas. Explique, pastor, porque en Cámara ocurrió una cosa que es hasta indignante. Sí. El modo como han querido torpedear un proyecto noble y bueno presentado por la representante Lizy Burgos, que tenía el apoyo de los legisladores de mayoría, tanto PNP como populares, y sin embargo la Victoria Ciudadana, junto con el Partido Independentista, le han metido una píldora venenosa que haría de ese proyecto el instrumento para imponer la ideología de género en todo el sector educativo público. Es realmente indignante cómo intentan, es una obsesión con un tema que parece que para esta gente el horizonte de su lucha legislativa es esta ideología para enfrentar el cristianismo, negarle el derecho al cristianismo, a su libertad religiosa, a su derecho a ser diverso. Pero nada, pastor, díganos qué ha pasado. Lo que pasa es que el proyecto de la representante Lizy Burgos, si no me equivoco, es el 675. Pues este es un proyecto de Lizy Burgos es para que se enseñen valores en el sistema educativo de educación pública de Puerto Rico. Pero lamentablemente estos grupos de Victoria Ciudadana junto a independentistas pues sometieron una enmienda y varios populares se unieron a la enmienda y lograron poner de nuevo la palabra género, lo que distorsionó el proyecto para hacerlo como si fuera de la ideología de género, algo que no era lo que ella perseguía, ¿verdad? Y pues trató la representante de pedir que el proyecto regresara a comisión, y aunque los PNP lucharon para que eso se diera, pues le derrotaron la medida. Entre los populares y estos grupos derrotaron la medida. Claro, tengo que hacer la salvedad que hay un grupo de populares
como Luis Raúl, como Sol Higgins, como Wilfredo Rivera, José Wilfredo, y otros más Roberto Rivera Ruiz, que han tratado de dar la batalla en ese momento, pero pues por no irse en contra de su delegación prefirieron salir de sala y la enmienda prevaleció, lo cual regresaron y cuando regresan se unen con los PNP, que es lo que está pasando, me están indicando ahora, y junto a la representante Lizy Bulgo le vota en contra de su propio proyecto. Claro, se lo deformaron y el proyecto ha sido derrotado. Yo espero, esta locura de algunos sectores legislativos de izquierda radical que no quieren establecer puentes de entendimiento y de diálogo con el sector creyente. Sí, pero aquí tú y yo vamos a diferir. Pero déjeme terminar, pastor, déjeme terminar. Yo te tengo que meter la cuña. Déjeme terminar, pastor. Para que no sea monotemático. Juez, por favor, déjeme terminar mi argumento. No al lugar, porque le voy a dar la oportunidad que termine, pero se ha balanceado en su exposición, porque tenemos un problema de la izquierda radical, pero lamentablemente estamos teniendo también otro problema de la derecha radical. ¿Y me explico? No podemos seguir racionales. ¿Perdón? Que no entiendo el racional, explíquese, por favor. No, sea más claro. Tú estás diciendo que la izquierda radical todo lo que está buscando es detener los proyectos de valores y todo este tipo de cosas metiendo la ideología. Tenemos una derecha radical que tampoco quiere sentarse a analizar los proyectos. Mira lo que le hicieron al 683. Un proyecto que hubiera tenido libertad religiosa en el escrito, que servía de plataforma para todos los demás. Nuestros hermanos y amigos de la derecha radical, que se han obsesionado con ciertas palabras, crearon ese problema y ahora esto está dividido de nuevo, causándose choques constantemente. ¿Sabe lo que escuché que va a pasar hoy en Cámara? Probablemente que se van a ir ya a las 5 y pico de la tarde porque van a dejar todos esos proyectos controversiales sobre la mesa. Proyectos sin terminar. Porque se ha polarizado esto de una manera muy radical. Continúe con su pensamiento, distinguido abogado. No, entiendo la inquietud que usted presenta, pastor, y sin duda ha habido una polarización en el debate legislativo y público que está afectando gravemente el entendimiento entre los sectores de país. A mí me da mucha pena cada vez que veo estas polarizaciones en las cuales no se logran llegar a consensos, y es sin duda lamentable. Por eso yo considero que es bien importante, más allá de las trincheras de lucha, los distintos sectores, nosotros, sector creyente, y estos sectores liberales de la izquierda radical, podamos sentarnos a buscar consensos donde los derechos, el derecho a la diversidad de cada uno se han respetado. Sin duda, la izquierda radical, torpedear un proyecto que su finalidad no era contra nadie, sino a favor de la enseñanza de valores en el sector público educativo, y actuar de esta manera, por decir así, ofensiva y no es algo correcto, me parece, pastor. No, yo estoy de acuerdo contigo en que no es correcto, pero también quiero señalar que esa misma queja la están levantando otras personas moderadas, diciendo que también hay una derecha radical allí, que no importa lo que ellos digan o hablen, comienza el ataque, comienzan las llamadas, y entonces esto está trayendo lamentablemente una polarización y unos choques. Entonces, los proyectos están sufriendo proyectos buenos que hubiesen beneficiado lo que pensamos nosotros, tampoco se están dando. Están estos choques aquí
Yo pienso que vamos a tener que en algún momento dado tratar de cambiar los estilos y tiene que haber más diálogo, más conversación y tampoco estar tan prejuiciado. Yo creo que la representante Lizy Burgos puede sacar una lección de esta situación. Su proyecto fue presentado sin ningún tipo de coautor. Me imagino que hoy ella ha podido descubrir la necesidad de crear puentes de entendimiento y consenso con los sectores creyentes que militan en otros partidos. Mira, distinto hubiera sido, y es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que la iniciativa era noble, buena y extraordinaria, pero distinto hubiera sido si ese proyecto hubiese tenido coautores. Pues si hubiese ido, mira, como ejemplo, a medida de ejemplo. De hecho, yo creo que ese proyecto, si no me equivoco, me corrige, pero creo que el presidente de la Cámara coautor. Usted dice que es coautor el presidente de la Cámara. Sí, porque él en la reunión que tuvimos con él lo dijo. Pero no es eso. Si ella hubiera buscado a Johnny Méndez y tenía a Tatito y hasta Luis Raúl, iba blindado el proyecto. Pero el problema es que, como tú dices, aparentemente cuando vino toda esta presión y toda esta cosa, pues los coautores como que no fueron tan vocales, ¿verdad? Y la cosa se ha distorsionado. 675, ¿verdad? Mira, esto se descarriló. ¿Perdón? Sí, el proyecto es 675, ¿verdad? Sí. Esto te lo digo ahora. Vamos a ver si es el 675. Ah, sí, mira, tienes razón, Pastor. El proyecto es coautores Edith Charbonnier, Ángel Bulerín, Rafael Hernández, Débora Soto, Edgardo Feliciano y Ángel Mato. Sí, tiene populares y PNP fuerte. Sí, es verdad. Pues mira, yo pensaba que no. No, pero pero ¿qué pasó? Que los últimos días, acuérdate que hubo el problema del 683 y sí, hubo los otros problemas con los otros proyectos que ellos se pusieron demasiado de fuerte en la discusión y esos coautores que hicieron en sus caucus comenzaron a bajar la densidad porque también había otros proyectos que estaban con otras presentaciones y entonces tienen ahí a la de Victoria Ciudadana, el independentista, y hacen alianza con otros populares y se formó todos. Mira, a mí me escribieron ahorita y me dijeron, esto se formó un berenjenal aquí. Y eso pues mire, fíjese, no me había percatado porque yo lo confundí con el proyecto que tenía que ver con la prohibición de hormonización de menores de 18 años, cuya autora fue solamente ella. Bueno, pero ahí fue que empezó la guerra. Mira, ese que tú traes, el 683 y el de las hormonas, fue donde el génesis, donde comenzó la guerra, porque los dos proyectos que ella los tenía en comisión, los vio en las mismas vistas públicas, ¿te acuerdas? Que usted fue a testificar. Ahí se formó, ahí empezó todo la ebullición. Allí fue que empezó todo. ¿Y qué pasó allí? El 683 se tuvo que retirar y el de las hormonas se fue también a ajuste. Sin duda, yo creo que los sectores creyentes a nivel legislativo deberían un poco crear una especie de caucus creyente donde todos estos proyectos, iniciativas, incluso de enmiendas de proyectos, pues se puedan discutir entre creyentes, porque ahí no debe haber divisiones políticas. Lamentablemente, evidentemente la política, por decir así, envenena todo tipo de iniciativa creyente unitaria. Pero lo que tú estás diciendo, eso está ocurriendo
pero en el otro equipo. En el Senado, por ejemplo, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista y Vargas Vidal, el Independiente, tienen un caucus montado. Todos los proyectos que ellos sacan, todos son coautores. Ellos son coautores. Y después buscan uno que otro PNP popular si lo consiguen el camino. Acá, todo lo que el Partido Independentista somete y Victoria Ciudadana, también lo someten en Cámara y van unidos. Por tal razón, ellos han montado su mini caucus intrapartido. Y lo que Westrono le está diciendo, pues tiene mucha validez. Por eso ellos están teniendo, mire, esa gente han sometido una avalancha de proyectos, o como 20 proyectos, todos de ideología de género. Se le están cayendo algunos, pero uno que otro está a punto de pasar. Hoy sabremos si alguno pasa. Yo creo que esta lección que tenemos que aprender todos los creyentes, tenemos que crear mecanismos de unidad para enfrentar esta avalancha de proyectos que cuenta con una fuerza legislativa mucho más unitaria y eficaz que las fuerzas creyentes. Mira, nuevo, padre, tú mismo has dicho repetidas veces aquí, y yo te he secundado el verso bíblico que nuestro Señor Jesucristo nos educó, que los hijos de las tinieblas son más astutos en sus asuntos que los hijos de la luz. Yo que a veces camino por aquellos pasillos, cuando las sesiones acaban, bajan en fila india la señora Lacén, señor Benave, María de Lourdes y Vargas Vidal. Ellos bajan en fila india. Yo los veo allí caminando juntos. Bueno, yo espero, ¿verdad?, de que el sector creyente, ante estas ansiedades y fracasos, nos percatemos de la necesidad de crear puentes de unidad para enfrentar eficazmente estos proyectos. Lamentablemente, hemos visto una dispersión de las fuerzas creyentes, a veces con fronteras de partido y a veces con opciones, ¿verdad?, y concepciones que no invitan al diálogo ni al consenso. Yo creo que es una oportunidad, y siempre lo bueno de nosotros los creyentes es que de lo malo sabemos sacar cosas buenas. Sí. Y sin duda, estas situaciones que estamos viviendo, para poder enfrentarlas eficazmente, tienen que ser puestas, por decir así, de un modo de diálogo, sin precondiciones, sin estructuras de fronteras partidistas, con el deseo sincero, vamos a crear una coalición creyente. Doy un ejemplo, pastor. Se está organizando una actividad que tiene que ver con una manifestación contra la ideología de género y otras cosas más que han aparecido por las redes de sectores creyentes. Sin duda la iniciativa es noble, pero de nuevo, yo he dicho y vuelvo a repetir aquí en nuestro programa, no se debe proponer fechas ni ideas o pensamientos de la marcha. Todos estamos claros que hay que enfrentar la ideología de género, pero de nuevo, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cuál es el vocabulario común? ¿Cuáles son las estructuras eclesiales? Porque hay iglesias independientes, hay concilios, está sin duda la FRAPE, está la Conferencia de Obispos Puertorriqueños, están los obispos católicos y están las iglesias independientes, las grandes figuras. Si se hacen las cosas con ya hechas y únanse a nuestro barco, las cosas no funcionan así. Porque evidentemente en la discusión entre todos podemos sacar no solo consenso, sino unidad de propósito. Y que hay que tener cuidado que estas actividades de alguna manera no se vean que puede estar detrás de un partido político. Y esa línea es muy fina y eso pues crea ciertas situaciones.
sea, todo eso tiene que ser pensado de esa manera para no dañar el evento, ¿ves? Porque si en ese evento están personas dirigiéndolo que a la misma vez son parte de organizaciones, como podríamos ser el caso mío, ¿verdad? O de otros más, pues no va a ser efectivo. Hay que dejar que estén personas que nos representen, ¿verdad? Que representen unidad en alguna manera. Y eso es bien importante. Tú y yo hemos estado en la discusión pública por muchos años y yo creo que hicimos y trabajamos en un momento dado en unos eventos. Ahora hay que darle paso a otros que sean los que va. Oye, eso no significa que uno no los acompañe, ni que los respalde, ni que ore con ellos y que pueda aportar ideas. Pero también tienen que ser caras que representen unidad en ese sentido, para que nadie diga, mira, esto es un grupo tal, o un partido tal, o aquello. No, eso tenemos que cuidarlo, porque pues se dañan las actividades cuando te pueden señalar de esa manera. El gran éxito que tuvo Puerto Rico por la Familia en aquellas dos grandes marchas era uno, estaba sobre los partidos. La gran frase de Puerto Rico por la Familia en su convocatoria no es cuestión de colores, sino de valores. Sí. Y por tanto fue exitosa porque todos, católicos y evangélicos, iglesias independientes, iglesias conciliares, la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, el país, la mayoría silente, sintió la convocatoria, que estaba más allá de los partidos. Ese fue el gran éxito de Puerto Rico por la Familia en aquellas dos convocatorias. Lamentablemente, evidentemente, no hemos podido imitar aquellas convocatorias, porque por decir así, el mito que se creó legítimamente de que esto no era cuestión de colores, sino de valores, tiene que ser de nuevo repropuesto. Evidentemente hay creyentes en los dos partidos principales que son militantes por su fe, que deben ser parte de la convocatoria. Hay concilios y hay iglesias independientes. Hay individuos con iniciativa legítima. Están los obispos católicos, ¿verdad? En su carácter individual o como conferencia. Pero me parece que dejaste también, yo creo que hay creyentes en todos los partidos políticos. Claro, eso es lo que he dicho. No dije los dos partidos principales. Sí, me he referido no a Victoria Ciudadana o al Partido Independentista, que también hay personas creyentes, claro que sí. Y sobre todo en el Proyecto Dignidad. Bueno, y en Proyecto Dignidad, como es obvio, o sea, yo evidentemente la gente de Proyecto Dignidad, que muchos de ellos hemos caminado juntos durante estas luchas de los 10 años, sin duda también son parte de ese sector creyente. Pero de nuevo, el éxito de Puerto Rico por la Familia es que impactó el imaginario de la unidad del sector creyente. Sí. Y nosotros, yo recuerdo yo que en ese evento, y tú me corriges, de que se hizo bajo ese concepto, no se trata de colores, se trata de valores, y vamos claro con lo que se iba a decir, estaba escrito, estaba en detalle. El monseñor el obispo Fernández de Arecibo, de la diócesis de Arecibo, nos acompañó y subió a la tarima y tuvo su participación. Así mismo es. Y habían sacerdotes allí en forma espontánea de diferentes dioses. Y religiosas con sus hábitos, y habían iglesias independientes, las grandes figuras, etcétera. Por eso, mi recomendación a esa iniciativa buena, que antes de poner fechas, de dar temas o de hacer convocatorias, haya una reunión, no para organizar lo que ya está hecho, sino precisamente para discutir como sector creyente amplio cuál debe ser nuestra respuesta en manifestación pública. Pero digo, esa es mi opinión, ¿verdad? Yo no pretendo que sea lo que tiene que hacerse, y las personas que cada uno tiene derecho a sus iniciativas y a buscar sus consensos y a crear sus paradigmas y sus proyectos. Pero mi opinión
es que antes de empezar con fechas, antes de empezar con ideas a discutirse, antes de empezar con organización, los grandes movimientos como la FRAPE, iglesias independientes como es, por ejemplo, la pastora Wanda Rolón o el pastor Otoniel Font, se haga una convocatoria en la que todos, ¿verdad?, el sector creyente pueda discutirse los temas. Digo, es mi humilde opinión. Yo no estoy queriendo imponer, y los que hicieron la iniciativa, como es obvio, mi mayor respeto a lo que consideren ellos oportuno. Cada uno es dueño de sus iniciativas y sin duda estamos en un momento de mucha ansiedad del sector creyente y cualquier tipo de convocatoria sin duda va a apelar a todo el sector creyente. Pero es mi opinión, ¿verdad? No sé, usted no tiene que concurrir, pastor, con lo que yo estoy diciendo. Yo me asumo la responsabilidad. Sí, no, y tiene un punto muy válido. Me parece que debe buscarse el consenso y no debe ir bajo un patrón definitivo ya, porque entonces pues no es difícil un consenso cuando ya hay un traje hecho a la medida, ¿verdad? Claro. Es lo que tú quieres decir. Claro. Pero nada, yo creo que hay una inquietud genuina, hay una determinación de lograr remover la cosa. Yo pienso que hoy va a ser determinante si hay ambiente o no. Si estas legislaciones no prosperan hoy, pues básicamente se logró mucho, porque hay quien dirá, pues se perdió el proyecto de la representante Lizzy, pero se van a perder 8 o 10 otros proyectos que eran de ideología de género. Pues mira, pues logró su propósito en cierta manera, que era chocar, que era crear el ambiente, que a mí me parece que esto pues no es la estrategia que debemos cada día seguir usando, porque pues las cosas no van a fluir de la manera adecuada. Yo creo que tenemos ya que establecer unos marcos claros donde la libertad religiosa se respete y que no se discrimine con las personas en su libertad de escoger cómo quieran vivir después que sean adultos. Pastor, de hecho, yo no sé si estás al día de unas situaciones que están ocurriendo en Hungría. Sí, que se aprobó unas leyes contra la ideología de género, enseñando. Igual en Rusia Y en otros sectores, y que ha recibido la oposición vehemente de algunos de los estamentos internacionales, como la Comunidad Europea, ¿verdad? Y a la vez las Naciones Unidas, que han ejercido presión sobre estos estados para que cedan, ¿verdad? Y eliminen ese tipo de ley. Pero quiero decir una cosa última al respecto. El sector creyente tiene que entender que una victoria de detener es una victoria pírrea y nos hace tener una espada de Damocles en la cabeza siempre. Por eso me expresé como me he expresado. Claro, o sea que si hemos logrado detener unos proyectos, y gloria a Dios, ha sido una victoria, pero es una victoria corta. Bueno, pero si tú no ves que llevamos... vacío. Mire, mi querido sacerdote, ¿te acuerdas la batalla que se dio por el famoso 238, que después fue la ley 22, ¿verdad? Sí. Pues es el proyecto 136 agrandado ahora, 8 años más tarde. Sí. Pero por eso fue que hubo la marcha que ya ve, por ese proyecto. Hay que aprender que no se pueden dejar espacios abiertos a que puedan ser llenados con esta ideología de género deshumanizante. Y por lo tanto, un detener es una victoria corta. Y es una victoria que puede después convertirse en una derrota. Por lo tanto, el sector creyente tiene que darse cuenta que nuestras imaginaciones políticas, legislativas, de lucha, tiene que crear alternativas consistentes con nuestros valores y principios, donde nuestros principios sean defendidos y donde se deje espacio
a nuestra diversidad religiosa. Si los espacios no son llenados o las leyes no son clarificadas, como es, por ejemplo, el proyecto que habíamos presentado de libertad religiosa, que fue torpedeado por algunos sectores PNP, incluyendo el gobernador Ricky Rosselló, si uno no logra llenar esos espacios con clarificaciones, etcétera, es dejar la posibilidad que en el mañana tengamos que volver de nuevo a enfrentarlo sin las fuerzas ni la capacidad que hemos demostrado ahora. Por eso, las victorias pírricas. Lo mismo del 683, que ordenaba y arreglaba todo. Pero, por ejemplo, eso es que era contrario, y ahora mismo tenemos todavía, en alguna manera, 3 años y medio para que el senador Vargas Vidó, Victoria Ciudadana, sigan insistiendo, le cambian el numerito, luego lo presentan, y en una de esas van a coger a alguien cansado y se va a colar. Lamentablemente, pastor, es así. Es así. Y recordando que la Escritura Santa nos recuerda algo en las luchas. Jesús les dijo a los judíos cuando le cuestionaban el origen de su capacidad de hacer milagros y de su doctrina. Expulsa demonios con el poder de Belcebú. Jesús le dijo algo a los judíos que sin duda es una especie de advertencia a la iglesia y a la lucha creyente. Casa dividida no puede subsistir. Eso es cierto. Si nosotros como creyentes, porque sin duda el sector liberal fortaleció su presencia legislativa mucho más que la del sector creyente, y están demostrando en sus 18 proyectos una unidad de propósito sin fisura entre ellos. El sector creyente que salió de las elecciones debilitado, sin duda, hubo nuevos caminos que se abrieron con Proyecto Dignidad y creyentes que revalidaron o comenzaron tanto en el Partido Popular como PNP. Sin embargo, hemos salido debilitados y fraccionados. Si nosotros no logramos rehacer rehacer lo que se logró al inicio del cuatrenio del 2012, de crear un imaginario de unidad eficaz, 2 marchas, detuvimos y destruimos proyectos, cambiamos pensamiento. Ahora no hay nadie en la legislatura en este momento que cuando pasa estos proyectos, incluso los de izquierda, que no piense, ahora van a venir de nuevo estos creyentes a poner obstáculos. Todo eso fue creado por la unidad que el sector creyente demostró en esas peleas titánicas, sin chavo, sin el apoyo de los medios de comunicación, sin nada, con una tarimita que lo que valía era 30 centavos casi. Y nosotros metimos en el Capitolio, frente al Capitolio, 2 veces alrededor de 100,000 personas. Esa capacidad de impactar el imaginario del creyente que Puerto Rico por la Familia hizo, nos tiene que llevar a todos nosotros a darnos cuenta que aquello que fue eficaz debe ser eficaz. Personas como la FRAPE, como sin duda la Conferencia Episcopal de Obispos Puertorriqueños, los obispos, las iglesias independientes, personas como Otoniel Font o la pastora Wanda Rolón, usted mismo, pastor, que son gente que tienen capacidad convocatoria, que no tenemos nadie más. Es importante que en estas luchas, ese nuevo imaginario, y sin duda los partidos políticos... Mira, yo te voy a decir algo, parece que no, el pronóstico mío que a las 5 de la tarde la Cámara cerraba, parece que por ahí va la cosa. Los proyectos aparentemente no se quedaron mucho sobre la mesa, los proyectos se han ido colgando. Parece que el proyecto 714, todo esto hay que confirmarlo, ¿verdad? El 676, el 714 y la resolución 80
también se colgaron. Qué bueno, gracias, gloria a Dios. La resolución 80 era para que WIPR pusiera una educación de ideología de género. El 714 era el de la perspectiva de género en el sistema de educación. El 676, no me acuerdo cuál era, o no sé si lo escribieron mal, porque sé que el 675 se colgó. Son 18 proyectos. 18 proyectos. Y pues los demás pues no se quedarán sobre la mesa o seguirán colgándolos ahí. A la verdad que tengo que reconocer también al presidente de la Cámara de Representantes. Que fue fiel a su palabra. Sí, porque el 136 no se ha hablado de él, pero él dijo que ese iba a estar en la... Sí, que lo felicitamos desde aquí, pastor. Sí, lo felicitamos. Ayer yo tuve la oportunidad de, aunque fue a cruzarnos un saludo, pero a veces lo saludo con la persona que estaba hablando y él, en la forma que nos saludamos, me dijo, nos dio a entender, tranquilo, pastor, tranquilo. Y esas cosas pues también se tienen que reconocer y agradecer. Porque pues no es fácil, porque ahí hay presiones de todos colores. Y el mensaje que manda la legislatura es el siguiente: si no se sientan y se ponen de acuerdo todos los grupos, no van a haber estos choques. Es importante que empecemos a crear una democracia de respeto sin imponerme ideologías, sin imponernos estos criterios. El valor debe ser respeto a todo ser humano, respeto al hombre, respeto a la mujer, al niño y la niña, todos tienen las mismas oportunidades, respeto a la persona, sin entrar en todas esas etiquetas que lamentablemente nos dividen y que no debe ser, ¿verdad? Y ese es el verdadero amor cristiano, caminar en esa dirección. Yo creo que hemos tocado algunos temas de discusión, padre. Sé que se nos quedaron algunas otras cosas, pero nada, nosotros ahorita vamos a estar 2 horas en WKQ 580, ya mismo este programa lo suben y la gente lo va a estar viendo. Los que no nos ven los viernes en la noche, nos escuchan los domingos en la mañana de 7 a 9 de la mañana, y que nos sigan por las redes, me sigan ahí en los programas. Esto va a estar en el Tribunal Cristiano TV, en el Twitter como Apóstol Ricky Rosado, en tu Twitter. La gente nos puede hacer preguntas y nosotros en la manera que podamos se las vamos a contestar. Canal 58, el 348 de Liberty, y en YouTube. Que, padre, más palabras finales. Pues nada, yo creo que hay algo que nosotros aprendimos en nuestra experiencia de Dios. No hay mal que por bien no venga. La Escritura nos recoge desde la primera página del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, donde dice, la esposa dice, ven Señor Jesús. Lo último, recoge claramente que hay mal que por bien no venga. Y por lo tanto, de toda esta experiencia de este semestre legislativo, tenemos que aprender. Y usted lo ha dicho muy bien. El país tiene que aprender a buscar consenso. Los enfrentamientos son infecundos. 2, el sector creyente se tiene que fortalecer en la unidad, en la búsqueda de un propósito común, de impacto más allá de las fronteras. Y 3, que tenemos que poner nuestra confianza en Dios Todopoderoso, porque esta es cuestión de oración. Antes de acción, es oración. Amén. Y yo creo que esa es la experiencia que nosotros hemos tenido en estos días, sin duda. Bueno, pues una vez más, gracias, sean bendecidos y ya el Tribunal Cristiano cesa por el día de hoy.